Bienvenidos de nuevo, estimadísimos colegas, a esta cuarta presentación de nuestro tercer encuentro del Tecno Especialista. Esperamos que la estén pasando súper bien. Hemos visto con mucho gusto que hemos tenido cerca de 300 personas conectadas con nosotros. Muchas gracias por estar entonces activos con nuestros eventos. Quiero contarles además que vamos a tener la gran presentación de nuestro colega Tony Pilador de parte de Canadian Solar, quien es ingeniero industrial civil, máster en energías renovables, con 7 años especializándose en el área de la energía solar fotovoltaica y 4 perteneciendo a la empresa Canadian Solar. Así que le vamos a dar la cordial bienvenida y le vamos a permitir que inunde el escenario con su expertise. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer encuentro de Tecnoespecialista de Tecnored. Mi nombre es Tony Viladot, soy gerente de productos de Canadian Solar, responsable por la región de América Latina, y hoy vamos a hablar un poco sobre el portfolio de productos de Canadian Solar y una serie de consejos que os vamos a dar para hacer el correcto dimensionado de nuestros sistemas fotovoltaicos. Antes de entrar en materia, vamos a hablar un poco sobre Canadian Solar, quiénes somos en el mercado. Canadian Solar es una empresa que fue fundada en el año 2001 en Canadá y es a día de hoy una de las principales y mayores fabricantes de módulos fotovoltaicos. Posiblemente muchos de vosotros ya conocéis a Canadian Solar por ser fabricante de módulos y posiblemente sea novedad para vosotros saber que también Canadian Solar desde hace unos años comercializa y fabrica inversores fotovoltaicos, ¿vale? Con lo cual, un poco la idea del día de hoy es presentaros estos nuevos productos de Canadian Solar. Así, a números generales, Canadian Solar ha entregado más de 50 gigas de módulos a lo largo de toda su historia. Tiene más de 15 gigas de proyectos desarrollados en todo el mundo, una capacidad de fabricación de 16 gigas de módulos, 10 gigas de células, más de 160 países que son atendidos por Canadian Solar y tenemos subsidiarias en 20 países y regiones repartidos por todos los continentes. Y además contamos con 17 fábricas, 2 de las cuales están localizadas en América, una en Canadá y la otra en Brasil, desde donde os hablo yo. He repartido la presentación en 4 bloques principales. Primero hablaremos, como os decía, del portfolio de productos de Canadian Solar, de módulos e inversores. Posteriormente hablaremos de esta serie de consejos sobre el dimensionado de los sistemas fotovoltaicos. Continuaremos con el control de potencia inyectada, que es una de las capacidades que tienen nuestros inversores y que es fundamental para el mercado de Chile. Y acabaremos con las conclusiones de la presentación. Hablando un poco de módulos, me gustaría explicaros que desde hace unos meses, casi un año, estamos viendo en el mercado cómo la tecnología de células está evolucionando de forma considerable. Si hacemos un breve repaso en la cronología de módulos, por ejemplo, en el año 2004, cuando hacía poco Canadian Solar había empezado sus operaciones, el tamaño de módulo más extendido era un módulo de 150 vatios que utilizaba unas células de 125 milímetros. Y ya en el año 2010 se empezaron a trabajar con las células de 156 milímetros o 6 pulgadas y teníamos módulos que llegaban a las potencias de 270 a 300 vatios. ¿Vale? Durante muchos años ese tamaño de célula fue el tamaño de célula más extendido hasta que en el año 2018 Canadian Solar fue una de las pioneras en introducir las células de 166 milímetros en un módulo de tecnología policristalina y conseguíamos superar la barrera de los 400 vatios. ¿Vale? El año pasado empezamos a introducir nuevos tamaños de células. Estamos perdiendo ya las células de 156 milímetros, introduciendo para algunas aplicaciones las células de 158. Las células de 166 se están consolidando, pero en este año vamos a ver cómo en el mercado se van a introducir y ya se están introduciendo módulos con células de 182 milímetros y de 210 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente tenemos módulos con células de mayor tamaño, por lo tanto tenemos también módulos de mayor potencia y esta mayor potencia y estas células de mayor tamaño se acaban traduciendo
en módulos también de mayor tamaño, con lo cual esto va a tener un impacto significativo en todo el mercado. Para que tengáis una idea, a mediados de este año Canadian Solar ya va a lanzar un módulo con células de 210 milímetros que va a alcanzar, va a superar los 650 vatios de potencia, con lo cual el salto que estamos dando a nivel de tecnología es muy importante. Hablando un poco del portfolio de productos que tenemos hoy disponibles con Tecnored, tenemos que hablar del módulo Haiku y el Haiku bifacial, pero bueno, vamos a centrarnos en el monofacial. Es el CS3W, lo tenemos en opción policristalina y en opción monocristalina, CS3WMS. Es un módulo que utiliza células de 166 milímetros, es un módulo que ha estado bastante extendido, ha sido bastante utilizado en los últimos 2 años y son módulos que se acercan, están en potencias dentro del rango de entre los 400 y los 455, llegando a eficiencias de 20,6%. ¿Vale? Es un formato de módulo de 144 células o 144 medias células, que sería el equivalente al antiguo 72 células completas. El tamaño, como puedes ver en la imagen, es de 2 metros y 10 de altura por 1,05, con lo cual es un módulo que es un poco más alto y un poco más ancho a lo que estábamos acostumbrados cuando hablábamos de módulos que estaban dentro de los 300, entre los 300 y los 400 vatios de potencia. Otro módulo que va a ser muy interesante a nivel de generación distribuida para proyectos residenciales, comerciales e industriales es el módulo de la serie Q5. Es un módulo que es un intermedio entre los módulos de 156 milímetros y los módulos de 166, con células de 158 y un formato de 156 células, medias células. Es decir, estamos añadiendo 2 filas de células, con lo cual la altura del módulo se ve ligeramente afectada, con lo cual ahora tendríamos un módulo de 2,16 de altura por 1 metro de ancho aproximadamente, con potencias dentro de los 430 y los 450. Es decir, en comparación con el producto anterior, es un módulo que es un poquito más estrecho y un poco más alto, ¿vale? Pero este módulo integra una serie de tecnologías que nos permiten llegar a eficiencias de 21,1%, es decir, eficiencias muy elevadas. Ya entrando en la siguiente generación, que sería la serie 5, serían los módulos Haiku 5 y Haiku 5, la versión bifacial. Estos módulos son muy similares a los del Haiku que os he presentado al principio, es el mismo tipo de célula, pero estamos añadiendo, como en el caso anterior, 2 filas de células adicionales. Es decir, en lugar de tener 144 medias células, tenemos 156 medias células. Esto nos permite llegar a potencias cercanas a los 500 vatios, con lo cual mantenemos la anchura del módulo en 1,05, pero la altura se va a 2,26, ¿vale? Es decir, son 15 centímetros aproximadamente más alto respecto al módulo Haiku. La ventaja, como os digo, es un módulo de mayor eficiencia y mayor potencia. A posteriori, no vamos a entrar en este asunto en esta sesión, pero tendríamos los módulos de la serie 6 y la serie 7 que utilizan las células de 182 y 210 respectivamente y superan la barrera de los 500 y se van a los 650 vatios de potencia. Entrando ya en la parte de inversores, aquí os presento los inversores monofásicos de Canadian Solar que están principalmente pensados para aplicaciones residenciales y comerciales, pero obviamente se pueden utilizar en el caso que creáis más pertinente. Este es el portfolio actual. En breves os voy a enseñar el futuro portfolio de inversores que van a llegar en breves de Canadian Solar, que tiene una serie de diferencias bastante interesantes. Como puedes ver en este portfolio de productos de inversores monofásicos tenemos potencias de 3, 5, 7 y 9 kilovatios. La versión de 3 kilovatios tiene una entrada y un MPPT, la de 5 tiene 2 entradas y 2 MPPTs, la de 7 y 9 tiene 3 entradas y 3 MPPTs. Es un diseño compacto, no necesita fusibles y ya tiene el DPS de corriente continua integrada. Un detalle muy importante, todos los inversores de Canadian Solar están diseñados para ser enfriados a base de convección natural, es decir, de forma natural
mediante un disipador de calor que tiene en la parte posterior, consiguen disipar toda la temperatura que generan internamente. Y existen algunos modelos que os presentaré a continuación que tienen ventilación asistida, pero que es diferente a la ventilación forzada, ¿vale? Más adelante os explicaré las diferencias. Son productos que tienen IP65, es decir, los podemos colocar en el exterior, pero no exponerlos directamente a las inclemencias del tiempo. 5 años de garantía estándar, pero tenemos la posibilidad de extender la garantía a 5 o incluso 10 años. Y muchos de ellos, de hecho, todos estos inversores monofásicos permiten hacer un boost de potencia de salida del 10%. Es decir, vosotros adquirís un inversor, por ejemplo, de 5 kilovatios, pero realmente tenéis hasta 5.5 kilovatios que podéis entregar. Y esto es un parámetro que es completamente modificable. Es decir, vosotros podéis configurar el inversor para decir, no, yo quiero que mi inversor limite la potencia en 5, yo quiero que mi inversor limite la potencia en 5.5. En fin, tenéis esta opción, que sepáis que estáis comprando un inversor de 5, pero realmente estáis recibiendo un inversor de un 10% de potencia a más, si lo necesitáis. Ahora os voy a mostrar el nuevo portfolio de inversores monofásicos de Canadian Solar. El rango de potencias es muy similar, de 3 a 9 kilovatios. Una diferencia significativa en relación a las entradas y los MPPTs es en los inversores de mayor potencia, de 7, de 8 y de 9, que es en lugar de tener 3 MPPTs, tenemos 2 MPPTs y 3 entradas. Esto quiere decir que el primer MPPT tiene 2 entradas y el segundo MPPT tiene una única entrada, ¿vale? A través de una serie de estudios de mercado se ha concluido que estas son las opciones más eficientes para ese tamaño de inversor. Un detalle súper interesante es que este inversor, como podéis ver, no tiene la pantalla de LCD, el display, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un inversor que está diseñado para ser configurado de forma a través del smartphone, del teléfono móvil, lo cual facilita mucho las tareas de startup, de configuración, de mantenimiento, etcétera, etcétera. Porque, como sabéis, actualmente los inversores que tienen display tienen un display minúsculo, tienen 3, 4 botones y es muy incómodo de manipular. Entonces, con este inversor nos conseguimos conectar a través de un punto de acceso con nuestro teléfono móvil. Tenemos una aplicación específica de Canadian Solar y desde esta aplicación conseguimos configurar y controlar todo nuestro inversor, con lo cual es un diseño súper cómodo. También 5 años de garantía estándar y tenemos la posibilidad de hacer la extensión hasta 10 o incluso 15 años si el cliente así lo desea. El hermano de este inversor es este de aquí, que tiene en la parte inferior integrada la DC Box o la Wiring Box. La ventaja respecto a la opción anterior es, primero, que no necesitamos una Combiner Box externa. Ya tenemos esta integrada en el propio inversor. En esta DC Box ya tenemos el DPS, de corriente continua, con lo cual nos ahorramos este componente, nos ahorramos la caja externa y esto tiene un coste en nuestro producto. Primero, tiene un ahorro porque no necesitamos comprar la Combiner Box. Y segundo, tiene también una serie de economías a nivel de no se necesita, es más rápida la instalación, no se necesitan los componentes por separado y súper importante, es una solución que es mucho más confiable. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos detectado que muchos de los problemas que se producen en una estación fotovoltaica tienen a ver con las Combiner Box que se incendian o incluso problemas cuando hacemos el crimpaje de los conectores. Entonces, el hecho de sacar la DC Box externa e integrarla en el inversor, esto facilita y aumenta la confiabilidad de nuestro sistema. Con lo cual, esta es una propuesta que hacemos desde Canadian Solar para reducir los costes de instalación y aumentar la confiabilidad del sistema. Ya entrando en materia de inversores trifásicos, tenemos el de 15 y de 20 kilovatios. Estos inversores tienen 2 MPPTs y 2 entradas por MPPT, con lo cual tenemos en total 4 entradas. Se mantiene el design compacto, no necesitan fusibles y, importante,
consiguen trabajar con módulos de alta corriente como los que os he presentado al principio. También es importante destacar que tenemos un amplio rango de operación de MPPTs, con lo cual nos permiten formar cadenas de diferentes longitudes, lo cual nos da bastante flexibilidad. Este inversor, como os decía antes, tiene ventilación asistida por ventiladores, es decir, tiene el intercambiador de calor en la parte trasera para hacer el enfriamiento por convección natural, pero también tiene el ventilador en caso de que, por ejemplo, el inversor esté trabajando a full power y se necesite disipar calor de forma más rápida. Por lo cual, en este caso, en este tipo de escenario, los ventiladores entrarían en funcionamiento. Y ya, obviamente, este inversor de mayor potencia tiene integradas protecciones de corriente continua y de corriente alternada. Tenemos la siguiente generación de inversores trifásicos dentro del rango de potencias entre 25 y 50 kilovatios. El de 25 y 30 tiene 3 MPPTs, 2 entradas por MPPT. El de 40 tiene 4 entradas, 2 entradas por MPPT. Y el de 50 tiene 4 MPPTs y tiene 3 entradas por MPPT. Es decir, en total tiene 12 entradas. Son diseños compactos, no necesitan fusibles, tienen los DPS integrados y aceptan módulos de alta corriente, menos de 50 kilovatios, que es la versión antigua, que de cualquier forma consigue trabajar con los modos que se presentaba al principio, pero ya estamos en fase de lanzar el nuevo inversor de 50 kilovatios de 380 voltios. Y así, otra novedad a nivel de inversores trifásicos, tenemos los inversores de 75 y de 100 kilovatios que vamos a traer al mercado en breves, ¿vale? Principal diferencia de este producto es que tenemos alta potencia con una tensión de 380, con lo cual no necesitamos transformadores para hacer la interconexión con la red. Además, estos inversores tienen 9 y 10 MPPTs, 9 el de 75 y 10 el de 100 kilovatios, 2 entradas por MPPT, con lo cual esto aumenta la eficiencia del sistema y de la conversión de una forma exponencial, ¿vale? Además, como son inversores de alta potencia para aplicaciones más sofisticadas, que podrían ser, por ejemplo, clientes industriales o incluso pequeñas huertas solares, este inversor da la posibilidad de hacer el monitoreo por string, es decir, tenemos los parámetros eléctricos de cada una de las strings, permite hacer ajustes remotos, como por ejemplo actualizar el firmware, corregir el factor de potencia, encender o apagar el inversor sin necesidad de ir al local de instalación. En fin, es una solución que es muy, muy aconsejable para aquellos proyectos en los cuales tenemos múltiples inversores de menor potencia. Pues bien, ahora con este inversor conseguimos reducir la cantidad de máquinas, de dispositivos, debido a su gran potencia, y mantenemos elevado grado de performance y de flexibilidad gracias a la cantidad de MPPTs. Si hablamos un poco de la solución de monitoreo, existen 3 formas Canadian Solar de hacer el monitoreo de nuestros inversores. Primero es a través del Wi-Fi Stick. Es una antena, que es la que veis aquí en pantalla, que se conecta en la parte inferior del inversor, que hace la comunicación con el módem. El módem se conecta a Internet y comunicamos con la plataforma de Canadian Solar que se llama CSI Cloud, ¿vale? Este tipo de monitoreo es vía Wi-Fi, pero también tenemos el LAN Stick, que hace la comunicación a través del cable LAN entre el inversor y el módem. O incluso para instalaciones en las cuales tenemos múltiples inversores, también tenemos el Wi-Fi Box, que ya estamos trabajando para traerlo al mercado de Chile, que lo que permite es hacer la interconexión de múltiples inversores entre ellos y finalmente conectarlos a Wi-Fi Box y el Wi-Fi Box conectarse vía Wi-Fi o vía cable LAN con el módem del cliente, ¿vale? Con lo cual también tenemos una comodidad en la instalación y unos ahorros porque no necesitamos tantas antenas de Wi-Fi. A nivel de plataforma, simplemente por el mero hecho de adquirir uno de los accesorios de monitoreo de Canadian Solar, tenemos de forma gratuita acceso a la plataforma de Canadian Solar. Y de hecho no es una plataforma, sino son 2 plataformas. Por un lado tenemos la plataforma del TSI Cloud, ¿vale? Es la plataforma más simple
más sencilla, con las informaciones más básicas, y es una plataforma que está pensada principalmente para los clientes residenciales, el usuario final, que no es un perfil de usuario que tiene mucho conocimiento y simplemente quiere tener un control básico sobre la instalación que tiene. Es decir, generación, cuánto está generando por día, cuál es el histórico de generación, etcétera, etcétera, de una forma muy simple y muy friendly, muy amigable. Y después tenemos la plataforma que es el CSI Cloud Profesional, ¿vale? Esta plataforma es la que está pensada para vosotros, integradores, ingenierías, instaladores, que hacéis muchas instalaciones y las queréis gestionar todas desde una única plataforma, ¿vale? Aquí conseguís integrar cualquier plataforma que hagáis, cualquier instalación que hayáis hecho. Y no solo esto, sino que tenéis acceso a una serie de datos que son mucho más técnicos y mucho más especializados en comparación con la plataforma del CSI Cloud. Seguís teniendo acceso pues, a generación diaria, mensual, anual, etcétera, etcétera, pero también conseguís entrar en cada uno de los inversores, conseguís verificar los parámetros tanto de corriente continua como de corriente alternada de los inversores, conseguís ajustar parámetros, conseguís actuar sobre el inversor. También tenéis información sobre los fallos, sobre las alarmas del inversor. En fin, es una plataforma pensada para que consigáis hacer la gestión de todas las plantas que tenéis desde vuestra oficina. Con lo cual, sinceramente, es una plataforma muy completa. No vamos a entrar en detalle en este asunto hoy, pero tal vez sea motivo de otro taller en el futuro para que podáis ver todo el potencial que tienen las plataformas de monitoreo de Canadian Solar. Ahora sí, hablando del control de inyección, esto es un elemento que es súper importante en México porque muchas veces la distribuidora, la compañía eléctrica, no permite la inyección de energía y necesitáis que vuestro inversor esté siempre ajustando la producción a la demanda de la carga, ¿vale? Que sepáis que los inversores de Canadian Solar permiten esta funcionalidad. Simplemente se necesita adquirir, dependiendo del caso que tengamos, un transformador de corriente, un medidor digital o un equipo que se llama LPM, que es un dispositivo que hace todo el control de diferentes inversores. Más adelante en la presentación os voy a mostrar cómo se hace, qué opción utilizamos en cada uno de los casos y cómo se hace la conexión. Hablando de la parte de dimensionado, estas son las etapas que nosotros hemos definido para hacer un correcto dimensionado de nuestro sistema fotovoltaico. Primero de todo necesitamos entender cuál es la demanda de energía de nuestra instalación. Eso también va a depender mucho, primero, del local y también de la regulación del país donde estamos haciendo esta instalación. Hay países que trabajan con el metering, hay países que trabajan con feed-in tariff, hay países que trabajan con cero inyección. Entonces, dependiendo de cada uno de estos casos, vamos a estimar cuál es nuestra demanda de energía. Segundo, las condiciones climáticas. Obviamente necesitamos saber cuál es el recurso solar que tenemos en el local del proyecto para estimar cuál es la potencia total que se va a necesitar en nuestro sistema. Una vez que tenemos definidas cuál es la demanda y cuál es la potencia que vamos a tener en nuestro sistema, necesitamos verificar las características físicas del local. ¿Qué quiere decir esto? Pues ver cómo es el punto de conexión, si vamos a tener un sistema sobre cubierta, sobre suelo, si vamos a tener una orientación, si vamos a tener muchas orientaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esto nos va a definir qué equipos vamos a necesitar en nuestra instalación, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos un sistema sobre cubierta con múltiples orientaciones, pues será preferible que trabajemos con inversores con múltiples MPPTs, ¿vale? Una vez ya hemos escogido los equipos, podemos hacer el dimensionado de las strings con estos equipos y considerando las condiciones en las cuales estamos haciendo nuestro proyecto. Un consejo que os doy es siempre, cuando empecéis, es muy básico, pero muchas veces se nos olvida, es dar una leída a la documentación técnica del producto, tanto de los módulos como de los inversores. Y no solo de las hojas técnicas, de los datasheets, sino también de los manuales de instalación, porque esos documentos suelen tener mucha información muy útil para que podáis hacer vuestro sistema, para que podáis dimensionar
de la forma adecuada y garanticéis pues, que va a funcionar perfectamente durante muchos años, ¿vale? Con lo cual, os invito a, antes de todo, dar una leída y revisar toda esta documentación. Aquí he querido mostrar cuáles son para mí los principales parámetros eléctricos de los equipos que tenemos que prestar atención, porque son los más críticos para hacer el dimensionado del sistema. A nivel de módulo fotovoltaico, obviamente los parámetros eléctricos, que serían la potencia del módulo, las tensiones de circuito abierto y de punto de máxima potencia, la corriente de cortocircuito y la corriente de máxima potencia, y también los coeficientes de temperatura. ¿Por qué? Porque, como vemos a continuación, dependiendo de las temperaturas del ambiente, del local, nuestros parámetros eléctricos del módulo van a cambiar. A nivel de inversor fotovoltaico, tenemos los parámetros eléctricos de corriente continua, que es el overload máximo que el inversor consigue aceptar. Máxima tensión del inversor, súper importante. Tenemos que garantizar que el sistema nunca va a superar la tensión máxima del inversor porque podríamos quemar el inversor. Luego la tensión de startup para que garanticemos que el inversor tiene suficientes módulos para llegar a tensión mínima y que consiga producir energía. Y también el rango de operación del MPPT para que garanticemos que el inversor siempre va a estar trabajando dentro de los parámetros de máxima eficiencia, ¿vale? Con lo cual, desde nuestro punto de vista, estos son los principales parámetros que es súper importante que verifiquemos. ¿Y por qué esto? Pues como os decía, los parámetros eléctricos de los módulos fotovoltaicos cambian con las condiciones ambientales, como serían, por ejemplo, la radiación y también la temperatura, y necesitamos corregir esos parámetros eléctricos para nuestro local del proyecto. Por ejemplo, en locales donde tenemos temperaturas bajas, las tensiones van a aumentar, con lo cual esto es muy importante que lo verifiquemos, y las corrientes van a disminuir un poco. En cambio, en regiones que son mucho más cálidas, la temperatura va a hacer que la tensión disminuya y que la corriente pueda aumentar un poquito, ¿vale? Por ejemplo, aquí en pantalla hemos hecho la evaluación de dos escenarios, por ejemplo, en Puerto Natales, que es una ciudad del sur de Chile, como ya sabéis, que tiene mínimas de -3 grados y máximas de 17, es decir, es una región bien fría. Y Natal, que es una ciudad del nordeste de Brasil, que es todo lo contrario, es una región mucho más cálida, que tiene mínimas en invierno de 23 grados y máximas de 30. Pues bien, la tensión de circuito abierto del módulo en condiciones estándar es de 48.5, pero cuando hacemos la corrección por temperatura, vemos que en Puerto Natales, nuestra tensión de circuito abierto se va a 52,2 y que en Natal se mantiene en 48.8, ¿vale? Si esto lo extrapolamos al inversor a diferentes tensiones máximas, como por ejemplo serían 600, 1000 voltios o 1500 voltios, esas tensiones máximas no son casuales. 600 voltios son normalmente las tensiones máximas de los sistemas monofásicos. Los 1000 voltios son para sistemas trifásicos de menor potencia y los sistemas de 1500 voltios son para sistemas trifásicos de más potencia, ¿vale? Por ejemplo, los inversores de 125 kilovatios hacia arriba ya son inversores de 1500 voltios. Pues bien, si comparamos los dos escenarios, Puerto Natales y Natal, veremos que para 600 voltios tenemos 11 y 12 módulos como máximo. Las strings máximas son de 11 y 12 módulos. Para sistemas de 1000 voltios son de 19 y 20. Y para sistemas de 1500 voltios tenemos strings de 28 o de 30 módulos. Con lo cual, importante que hagamos esta verificación porque un módulo a más o un módulo a menos puede hacer toda la diferencia en nuestro sistema fotovoltaico. Al final, vamos a tener que hacer la siguiente corrección. Primero, para la cantidad máxima de los módulos por string va a ser a través del VOC, para el caso más frío. Para la cantidad mínima del inversor vamos a hacer la corrección del VOC para todo lo contrario, para el escenario más cálido. Y para el rango de MPPT vamos a hacer la tensión de máxima potencia del escenario más cálido para la tensión mínima y del escenario más frío para la tensión máxima. Si hacemos estos cálculos, estas correcciones, podemos construir una tabla como la que tenemos aquí a la derecha. Esta la hemos sacado directamente del PVSys, que es una herramienta dimensional que es súper completa, pero podéis trabajar con otras, como por ejemplo con Solerco, con Helioscope
o la que sea más popular en vuestra región, que muy seguramente va a hacer la misma corrección, tal vez de una forma un poco diferente. Pero en definitiva, tenemos aquí los límites de tensión. A ver si me dejáis aquí un momentito que voy a coger el... Ops, me ha saltado. En fin, tendréis el límite máximo y mínimo del MPPT, la tensión máxima del inversor, el límite de corriente, etcétera, etcétera, y tenemos que garantizar que el inversor y que el sistema trabaje dentro de estos límites. Hablando de forma breve sobre el control de potencia inyectada, como os decía, teníamos la opción de tener, en el caso que tengamos un inversor monofásico, un único inversor monofásico, podemos trabajar con un transformador de corriente, ¿vale? Este transformador de corriente se conectará la fase, en el caso de un sistema monofásico, y conectaremos el transformador de corriente a la entrada del inversor que está indicada como CT, que es transformador de corriente en inglés. Si tenemos un sistema bifásico, vamos a tener que pasar una fase por el transformador de corriente y la segunda fase le vamos a dar la vuelta y también lo vamos a pasar por dentro del CT, porque si no, estaríamos dando la lectura equivocada del sistema. Me imagino que en Chile no tienen sistemas bifásicos, con lo cual nos centramos en la figura de la izquierda. Para casos en que tenemos un único inversor trifásico, vamos a necesitar de un smart meter, de un medidor digital, y también de 3 transformadores de corriente, ¿vale? Vamos a conectar los transformadores de corriente al medidor digital, cada uno en una de las fases, ¿vale? Es importante que ajustemos el calibre de transformador de corriente a la corriente que va a circular por la instalación, por la carga, porque si no estaríamos teniendo una lectura un poco equivocada. Y conectaremos el smart meter al inversor. En casos en el que tenemos múltiples inversores en nuestra instalación, vamos a trabajar con el EPM, que es ese dispositivo que os explicaba al principio que hace toda la gestión del sistema. En el caso de los monofásicos tenemos el EPM1 y en los trifásicos tenemos el EPM3 y el EPM3 Pro. El EPM1 y el EPM3 es hasta 10 inversores y la versión Pro es hasta 80 inversores, ¿vale? Con lo cual, estas instalaciones de múltiples inversores en los cuales vamos a necesitar este tipo de sistemas. Básicamente, la instalación es muy simple. Vamos a instalar cada uno de los inversores normalmente y interconectaremos los inversores entre ellos a través de los puertos de comunicaciones, tanto los sistemas monofásicos como trifásicos, y al final de esta cadena de comunicación entre inversores lo conectaremos con el EPM1 o con el EPM3, sea cual sea el caso, y será el EPM3 que hará toda la medición de corriente y tensión en cada una de las fases, ¿vale? Con lo cual es también bastante simple y es el EPM el equipo que va a hacer esta gestión de decir, ok, este inversor va a producir tanto y ese va a producir lo otro. De esta forma va a garantizar que nunca vamos a superar la potencia que el cliente está demandando, que es al final nuestro objetivo. Ya para acabar este pequeño taller de 30 minutos, me gustaría hacer una serie de conclusiones, ¿vale? La primera conclusión es Canadian Solar desde siempre y para siempre, esperamos, tiene uno de los portfolios de productos más extendidos del mercado, tanto de módulos como de inversores ahora, ¿vale? Existen 2 plataformas de monitoreo que son 100% gratuitas, Canadian Solar, y también disponemos de una solución de control de potencia y de inyección de energía que es súper necesaria en algunos mercados, como por ejemplo en el mercado de Chile. También me gustaría reforzar el hecho de que es imprescindible que adaptemos nuestro dimensionado a las condiciones de local, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como hemos visto, estas condiciones ambientales pueden alterar el comportamiento de los equipos y podrían llevar, en un caso mal dimensionado, a la pérdida del sistema. Y tal vez la conclusión de las conclusiones sería que existe a día de hoy una solución 100% Canadian Solar, con lo cual seríamos vuestro único interlocutor para cualquier problema, cualquier necesidad de soporte que tengáis a nivel de módulos fotovoltaicos y también de inversores fotovoltaicos. Con esto acabamos el taller del día de hoy. Os dejo aquí, además de los contactos de Tecnored, que siempre están disponibles para atenderos, os dejo el contacto de mi colega Pedro
y el email de soporte técnico, que es service.latam@c6solar.com, y os invito a todos a que visitéis el website de Canadian Solar, que es reciente, es nuevo y está también en español, desde donde os podéis descargar un montón de informaciones útiles para que vayáis dimensionando y conociendo más sobre Canadian Solar y de sus productos. Con esto ya acabo. Muchas gracias, espero que os haya parecido interesantes y nos vemos en un futuro no muy lejano. Un saludo. Fantástica presentación. Le damos entonces las gracias infinitas a Tony por habernos entregado estos 30 minutos de expertise referente a estos equipos de Canadian Solar. Lo tenemos por acá acompañándonos y nos gustaría entonces ir directamente a las dudas y consultas que dejaron los colegas que participaron de este evento dentro del chat. Okay, vamos a la primera duda y consulta, nos las dejó Gerardo y pregunta: ¿los inversores soportan las corrientes de arranque de un motor de inducción por ser un refrigerador o una bomba hidráulica? Hay que destacar lo siguiente, los inversores del portfolio de Canadian Solar son inversores que son del tipo grid tie, ¿vale? Es decir, son inversores que están conectados en conjunto con la red eléctrica. Entonces, no es lo mismo que un inversor off-grid, que los inversores de off-grid junto con baterías hacen la función de alimentar toda la instalación. Entonces, en este caso no habría ningún problema en instalar un inversor de Canadian Solar en una instalación con motores eléctricos. No hay ningún problema, simplemente la instalación solar fotovoltaica en un sistema on-grid da soporte y ofrece energía a la red. Entonces, en principio no hay ningún problema en hacer esto porque estamos hablando de sistemas conectados a red y no de sistemas off-grid. Fantástico, Tony. Muchísimas gracias por esa respuesta. Tenemos un espacio para algunas consultas adicionales que leo. Samuel nos pregunta: ¿de qué materiales están hechos las cajas de los inversores? Según su grado IP, entre paréntesis exteriores, ¿qué pasa en las instalaciones de clientes los cuales pintan sus cajas? ¿El IP disminuye? ¿Hay que cambiar la caja? ¿Qué se le puede sugerir a los clientes cuando se realizan estas instalaciones o nuevos clientes para que sus sistemas y productos no sufran variaciones? Vale, la respuesta a la primera pregunta es: las cajas de los inversores están hechas de aluminio, por lo general, y además están con un tratamiento antillamas para que en caso hubiera algún problema, pues este equipo pudiera aguantar bien el fuego, ¿vale? En relación a si se puede pintar o no se puede pintar el inversor, la respuesta es no, ¿vale? Ni por la parte delantera ni por la parte trasera, ¿vale? Porque todo el diseño del inversor está pensado para que disipe la temperatura que se genera y la pintura puede dañar el equipo, puede evitar disminuir su grado de intercambio de calor con el exterior, con lo cual se recomienda y se sugiere que no se pinte bajo ninguna circunstancia el inversor solar fotovoltaico. Entonces, fantástico, Tony. Muchísimas gracias de nuevo. Tenemos un par de consultas más y todavía nos queda tiempo, así que vamos a leer la siguiente consulta. Por acá tengo al siguiente colega, Gerardo, y nos dice: interesante el tema del control de la inyección de energía en función de la carga. ¿Qué beneficios brindan al usuario esta tecnología? Esto básicamente es un requisito que muchas veces las distribuidoras de energía colocan a los productores de energía solar fotovoltaica. Es decir, ellos dicen: podéis tener vuestra instalación solar fotovoltaica, pero no queremos que vosotros inyectéis energía en la red, ¿vale? No es una cuestión de un beneficio, sino es un requisito. O sea, lo mejor sería que no se necesitara ese tipo de equipo porque se permite que haya un net metering con la red, por ejemplo. Entonces, no es un beneficio, sino es un requisito de la red. Y es eso, simplemente con este equipo garantizamos de que no haya ninguna inyección de energía en la red y todo lo que se genera por la instalación solar fotovoltaica sea consumido directamente en la carga en la instalación del cliente. Maravilloso. Pasamos entonces con la siguiente consulta. Tenemos por acá un colega llamado Hugo que nos pregunta: ¿todos los inversores que está fabricando Canadian Solar son inversores cargadores? ¿Tienen controladores de carga por separado? No, como decía en la primera pregunta, los inversores de Canadian Solar son todos inversores on-grid, ¿vale? Es básicamente
transformación de energía de los módulos solares fotovoltaicos para ser conectados directamente a la instalación. No tenemos de momento la solución con baterías y tampoco con controladores de carga, ¿vale? Entonces, para este tipo de funciones se tendría que adquirir otro tipo de equipo, que no es en este caso el de Canadian Solar. Fantástico. Pero un detalle, perdona, es un producto en el que ya estamos trabajando. Ya hemos lanzado productos similares en mercados como en el de Estados Unidos y posiblemente en un futuro no muy lejano también tendremos este tipo de producto en la región de América Latina y en Chile. Fantástico. Ahora sí. Muchas gracias entonces por esa respuesta. Vamos con la última consulta que nos queda por el chat para entonces ya despedir esta fantástica presentación de Tony y además despedir nuestro primer bloque de la mañana de este gran evento. Tenemos a Manuel que nos pregunta, ¿por qué en invierno tengo cortes de energía en la noche? Si estamos con on-grid, ¿por qué me quedo sin energía? Vale, aquí volvemos a una respuesta parecida a la anterior y a la primera. Los inversores on-grid son inversores que acompañan la red eléctrica. Si hay un corte de energía en la red de distribución local, ¿vale? En la calle, por decirlo de alguna forma, el inversor, por un sistema de protección, para de funcionar. ¿Por qué? Porque son inversores que están pensados para acompañar la señal de la red de la distribuidora. Si nosotros quisiéramos tener un sistema que no se interrumpe con la red, cuando falla la red, necesitaremos otro tipo de solución, que serían los sistemas híbridos o los sistemas off-grid, ¿vale? Entonces, las soluciones grid-tied o on-grid, cuando no hay red, paran de funcionar. Las opciones de equipos híbridos sí que permiten que, aunque falle la red de la distribuidora, continúa habiendo energía dentro de casa. Pero para hacer esto se necesita otro tipo de componentes para aislar la instalación de casa de la red, ¿vale? Para evitar problemas de energizar la red de la distribuidora de una forma involuntaria. Es un poco más complejo, pero son tipos de productos diferentes para aplicaciones diferentes. Para tener energía cuando no hay red, se necesitan sistemas off-grid o sistemas híbridos. Fantástico, querido Tony. Entonces te doy las gracias en nombre de Tecnored y en nombre de todos los participantes que están acá escuchándonos, las 260 almas que todavía están conectadas con nosotros a pesar de que ya es horario de almuerzo. Estuvo muy interesante tu presentación. Gracias por compartir con nosotros todos tus conocimientos. Espero que todas las dudas y consultas que hicieron los colegas hayan quedado completamente solventadas. Y con aquello entonces damos cierre a esta cuarta y última presentación de nuestro bloque de la mañana. Quiero contarles, estimados colegas, que vamos a estar en un pequeño break de almuerzo. Nuestra siguiente presentación es a las 2:30 de la tarde, donde vamos a tener al colega René Neira. Pero antes de despedirnos, quiero contarles que nuestra bellísima plataforma de tecnoespecialistas tiene muchos campos que ustedes pueden revisar justo ahora en nuestro break de almuerzo. Pueden ir directamente a los stands y hacer consultas con las diferentes marcas que están participando en este tercer encuentro de tecnoespecialistas. Pueden revisar con ellos algunas dudas técnicas que hayan quedado. Canadian Solar tiene un stand allí, así que pueden hacer las consultas y las preguntas que crean pertinente. Además de eso, los colegas de tecnoespecialistas se han preocupado porque este sea un lugar para que ustedes puedan conocerse, donde puedan hacer networking. Así que los invito a que se den un paseo por la área social, en donde tenemos a nuestra colega Carolina Navarro, que está ahí atenta a responder todas las dudas y consultas que ustedes como asistentes a este gran evento puedan tener. Además que pueden ir directamente a cuáles son las personas que están conectadas y si desean escribirle algún mensaje en privado pueden hacerlo. Así que disfruten de esta plataforma que Tecnored ha preparado especialmente para ustedes. Y mientras tanto, nosotros nos vamos a ir a un pequeño break de almuerzo. Nos volvemos a ver a las 2:30.